Masejet Baba Metziah Daf Kuf Gimel Amud Aleph 103a, las últimas 5 líneas de Amud Aleph. Comenzamos Perek Teshi'i, 9º capítulo. Antes de comenzar a leer y explicar la Mishnah, hagamos una pequeña introducción. La Mishnah a continuación y el Perek, el capítulo en general que vamos a ver, nos mencionan diferentes leyes relacionadas con casos de Arisut y casos de Jajirut. Explico esos términos. Arisut es el siguiente caso. Una persona, por decir Reubén, es dueña de una tierra y decide alquilar esa tierra a su compañero, por decir, llamado Shimón. Y Shimón pacta y queda con Reubén que le va a pagar por esa tierra de la siguiente manera: le va a dar un porcentaje, por decir un 50% de la producción. ¿Qué cantidad de producción? ¿Qué cantidad es? Dependiendo de lo que salga, un 50%. Eso es un caso de Arisut. En este caso, Shimón es llamado Aris, aparcero. Por otro lado, tenemos el caso de Jajirut. ¿Qué es Jajirut? Jajirut es cuando Rubén tiene una tierra y decide alquilársela a Shimón, y Shimón pacta y queda con Rubén que le va a pagar por la tierra de la siguiente manera: le va a dar una cantidad fija de la producción, por decir 10 kilos, independientemente de lo que haga la producción al final. Él le va a dar una cantidad fija. Este es el caso de Jajirut. Y en este caso Shimón es llamado Jojer. Importante aclarar, Jajirut es equivalente, tiene las mismas leyes que Shirut. ¿Qué es Shirut? Un arriendo normal. Cuando Shimón queda y pacta con Reubén que le va a pagar dinero. ¿Y por qué tiene las mismas leyes? Porque en ambos Shimón pacta y queda con Reubén que le va a pagar algo fijo. ¿Sí? En el caso de Jajirut le va a pagar una cantidad fija de producción. Y en el caso de Shirut, Shimón pacta con Reubén que le va a dar un monto fijo de dinero. A diferencia de Arisut, de que en Arisut Shimón pacta con Reubén que le va a dar un porcentaje fijo, no obstante, un porcentaje fijo, pero no es una cantidad fija, es dependiendo de lo que salga. Ok, ahora sí vamos a la Mishnah. Dice la Mishnah: Hamekabeza de Mejavero, Makom Shenagul Iktzor, Iktzor. La Akor y Akor, la Jarosh, Ajarab y Ajarosh. Akor que minagambina. Esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que recibe una tierra de su dueño para trabajarla. O sea, Shimón recibe una tierra de Reubén, ya sea que la recibió como Arisut o ya sea que la recibió como Jajirut, va a aplicar la siguiente ley. En el lugar que acostumbran en el momento de cosechar cortar, pues deben nada más cortar. Y en el lugar que en el momento de cosechar la manera es arrancando, pues está permitido únicamente ¿qué? Arrancar. Igualmente, nos dice la Mishnah, en un lugar que después de cosechar acostumbran a arar la tierra. ¿Para qué? Para encargarse de que si quedó unas raíces de unas hierbas no tan buenas que no vuelvan a crecer para la próxima cosecha, ¿sí? para la próxima tanda. Pues en lugares que acostumbran a arar después de la cosecha, hay una obligación que efectivamente se are la tierra después de la cosecha. Básicamente culmina la Mishnah diciendo, esta primera parte culmina la Mishnah diciendo, Hakol que minagambdina. Todo va y todo se debe hacer según la costumbre del lugar local del país. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Obviamente vamos a explicarla con más detalles en la Gemara. Segunda parte de la Mishnah. Keshem shecholkim batvua, kach holkim bateven ubakash. Keshem shecholkim bayan, kach holkim bazdemorot ubakanim. Ushnehem mesapekim etakanim. Esa segunda parte, a diferencia de la primera, habla únicamente y solamente sobre caso de Arisut. ¿Qué es Arisut otra vez? Cuando Shimón, que recibe la tierra, pacta y queda con Reubén en darle un porcentaje. A diferencia de la primera parte que está hablando Jajirut y Arisut, en esta segunda parte de la Mishnah nos habla únicamente sobre caso de Arisut y nos dice lo siguiente. Arisut, como dijimos, ¿cuál es el caso? Cuando Shimón le da un porcentaje, por decir un 50%, se divide de la producción. Dice la Mishnah, no solamente del grano de la producción tiene que darle Shimón a Reubén, sino también tienen que dividirse ese porcentaje que pactaron y quedaron en la paja procesada y en la paja entera, en todo.
Y en caso que el negocio fue que el arisut fue en vino, no solamente en el vino, sino también en las ramitas del viñedo. Y no solamente en las ramitas, sino también en los bastones. ¿Cuáles son los bastones? Para que las viñas, las vid puedan quedar paradas, se ponían unos palitos, unos bastones, ¿sí? También se dividen en eso. Y ambos, ¿quiénes son ambos? El dueño Reubén y el que recibió la tierra como arisut, el aris, el aparcero Shimón, deben suministrar anualmente los bastones pertinentes. Y aclaro, a pesar que el encargado único de trabajar de la tierra, ¿quién es? Shimón, eso es respecto a trabajar la tierra. Pero el bastón que necesitas comprarlo, eso ambos tienen que suministrarlo, ya que se están dividiendo en la ganancia 50 y 50. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Tana, makom shenagu likzor eno rashai laakor. Laakor eno rashai likzor. Ushnehem meakvim ze al ze. La Gemara trae una baraita y la baraita se enfoca en la primera parte de la Mishnah y nos explica un poco más, nos lo dice más claro. La baraita nos dice lo siguiente. En un lugar que los trabajadores de tierra en el momento de cosechar se encargan de cortar, ¿sí? No está permitido arrancar. Ya, explico, creo que lo dije antes, pero por si acaso lo digo otra vez. Arrancar, ¿cuál es la diferencia entre cortar y arrancar? Cuando cortas, dejas las raíces. Cuando arrancas, quitas las raíces, ¿sí? Entonces repito, dice la baraita, en un lugar que acostumbran a cortar, no está permitido arrancar. Y en un lugar que acostumbran a arrancar, no está permitido cortar. Y ambos, ¿quiénes son ambos? Ya sea el dueño de la tierra Reubén o ya sea el que recibió la tierra para trabajar, la Shimón, ¿sí? Pueden impedir uno al otro en caso que uno de ellos quiera hacer no como la costumbre del lugar. Así nos dice la baraita. Y la Gemara a continuación explica un poco más. Escuchen bien. Liktzor eno rashai laakor, hayamar baina de titvan liarai, ve hayamar lo matzina. Laakor eno rashai liktzor, hayamar baina de tinakera arai, hayamar baina tivna. Ushnem yakvim ze al ze lama li, matam kamar, matam liktzor eno rashai laakor, laakor eno rashai liktzor, mishum de shnem yakvim ze al ze. La Gemara explica y nos dice lo siguiente. En el lugar, que acabamos de decir en la baraita, que en un lugar, y en la Mishnah también se ve, que en un lugar que se acostumbra a cortar, no se puede arrancar. Y en un lugar que se acostumbra a arrancar, no se puede cortar. La Gemara explica la primera alajá. ¿Cuál es la primera alajá? En un lugar que se acostumbra a cortar, no se puede arrancar. Dice la Gemara, esto aplica ya sea que Reubén es el que quiere ir en contra de la costumbre y arrancar, o ya sea que sea el que quiere ir en contra de la costumbre y arrancar, ¿quién es? Shimón. ¿Por qué? La Gemara explica. Cuando el que quiere ir en contra de la costumbre es Shimón y quiere arrancar en vez de cortar, puede venir Rubén y decirle, mira, no te permito. Puede impedirle eso. ¿Por qué? Porque le puede decir, mira, tengo un argumento. Yo quiero que cortes como la costumbre del lugar, porque quiero que se quede la raíz dentro de la tierra, porque esas raíces, esa paja, esa raíz, ¿sí? Ayuda a fertilizar la próxima tanda. Ayuda a fertilizar la tierra. Y al mismo tiempo, también, en caso que Shimón quiera hacer como la costumbre del lugar, o sea, quiere cortar, y el que quiere ir en contra de la costumbre, ¿quién es? El dueño, Reubén, puede venir Shimón y decirle a Reubén, no acepto. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil que cortar como la costumbre que arrancar. Cortar es simplemente corto y arrancar es mucho más fuerza. Por eso, ya quedó explicado por qué en un lugar que se acostumbra a cortar, no se puede arrancar. ¿Sí? Ya sea que el que quiere ir en contra de la costumbre es Reubén, o ya sea que el que quiere ir en la costumbre es Shimón. Ya explicamos los argumentos que cada uno puede decir. Sigue diciendo la Gemara. Ahorita la segunda alajá. En un lugar que la costumbre es arrancar. Nos dice la baraita en la segunda alajá, no puedes cortar. Otra vez, en un lugar que la costumbre es arrancar, no puedes cortar. Dice la Gemara, ya sea que el que quiere ir en contra de la costumbre y cortar es Reubén, o ya sea que el que quiere ir en contra de la costumbre y cortar es ¿quién? Shimón. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué le va a decir la contraparte? ¿Qué le puede decir la contraparte? ¿Cuál es el argumento de contraparte? ¿Por qué la contraparte puede impedirle esto? Ir en contra de la costumbre. Explica la manera, te voy a decir por qué. Cuando Shimón es el que quiere ir en contra la costumbre y quiere cortar en vez de arrancar, pues puede venir
Reuben y decirle, mira, yo quiero, como la costumbre del lugar, arrancarlo, porque quiero que mi tierra quede limpita. No quiero que quede nada dentro de la tierra. Ese es el argumento de Reuben. Igualmente al revés. Cuando el que quiere ir en contra de la costumbre es Reuben y quiere cortar en vez de arrancar, pues puede venir Shimón y decirle, mira, yo prefiero ir como la costumbre de arrancar. ¿Por qué? Porque voy a tener más paja para darle a mis animales. Porque si arranco tengo también lo que está adentro. ¿Sí? Este es el argumento que cada uno puede decir para impedir al otro, a la contraparte, ir en contra de la costumbre. Sigue la Gemara y pregunta sobre la tercera parte de la Baraitá. Después de que la Baraitá me dijo que en un lugar que se acostumbra a cortar no se puede arrancar. Y en un lugar que se acostumbra a arrancar no se puede cortar. Nos dice la Baraitá al final, y ambos pueden impedir al otro, cada uno de ellos puede impedir al otro en ir en contra de la costumbre. Dice la verdad, sí, eso es lo que estamos diciendo antes. Antes dijimos eso en la primera halajot de la Baraitá, que si es un lugar que se acostumbra a cortar, no puede arrancar, y si se acostumbra a arrancar, no puede cortar. ¿Por qué me está diciendo eso? Dice, no, la tercera parte es matam. Nos está explicando por qué en las primeras dos halajot, cuando se acostumbra a cortar, no puedes arrancar, o cuando se acostumbra a arrancar, no puedes cortar. ¿Por qué? Porque ambos, ¿sí?, pueden impedir uno al otro en ir en contra la costumbre, ¿sí? No es que es una nueva halajá, es la explicación de las primeras dos. Seguimos, Rabotay. La Harosh, Aharab y Aharosh. Pshita, lo trija beatra de lo menakshe. Veazal iu venakesh. Mao de teima amarle, hay de nakeshna adata de lo karimna la. Kamashmanan de ibaele le farushe la. La Gemara se enfoca en la próxima parte de la Mishnah, mejor dicho, en el segundo punto de la primera parte de la Mishnah. Mencionamos una costumbre en la Mishnah, que si hay una costumbre en un lugar que después de cosechar, la costumbre es que arar, hay una obligación de arar la tierra, porque así es la costumbre en el lugar. Dice la Gemara, obvio, ¿para qué la Mishnah tiene que decir otro ejemplo más? Obvio que es así. Si la costumbre en el lugar es que después de cosechar hay que arar, pues obvio de que va a tener que arar después de cosechar. Dice la Gemara, no te voy a decir cuál es el caso aquí. El caso aquí es en un lugar que efectivamente la costumbre es cosechar, la costumbre es arar después de cosechar. Pero en ese lugar no tienen costumbre de desmalecer. ¿Qué es desmalecer? Quitar las malas hierbas, las malas cosas. Y esta persona, este Shimón que recibió la tierra, ¿qué hizo? Desmaleció. Sí quitó las cosas malas. Entonces, en este caso, puede ser que le puede venir y decir, Shimón a Reuben, le puede decir, mira, aquí no, aunque la costumbre es arar después de cosechar, pero aquí no es necesario que lo haga. ¿Por qué? Porque ya desmalecí. ¿Sí? Kamashbanan, que decimos que ¿qué? Que si es así, él tenía que haberlo dicho. Si él quiere cumplir así como él está diciendo, como Shimón está diciendo que no tenga que arar porque desmaleció, tenía que haberlo dicho claramente. Y si no lo dijo claramente, aunque desmaleció, aunque quitó las cosas malas, aún así tiene que posteriormente arar. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre del lugar. Ese es el hitus de esta parte de la Mishnah. Seguimos. Akol que minagam dina, akol le atuye mai. Le atuya es don Rabanán, makom shenagul askir y le anota al gabe karka maskirim. Makom shenagul askir en maskirim. Makom shenagul askir maskirim pshita. Lo tzricha de kul al maya bebetilta. Veazal iu veave beriv'a. Mao de tema de amarle. Hay de batrilach. הדעתה דלא יבנה לך באילנות, כמשמען לדיבאלה לפרושה ל. מקום שנהגו שלא להזכיר, אין מזכירים פשיטה, לא צריכה, וכולם מקבלי ברבעה, ואז על איהו, וקיבלה בתילתה. מהו דתימה אמר להי דתפיילך, הדעתה דיאבית לי באילנות, כמשמען דיבאלה לפרושה ל. Mencionamos en la Mishnah al final de la primera parte, Hakol que miraga mina. Siempre vamos, todo es como que como la costumbre local, como la costumbre del lugar, como la costumbre del país. Siempre cuando dice Akol es para incluirte un hidush adicional, un caso adicional que es mehudash, que es una novedad. Pregunta la Gemara, ¿qué te viene a enseñar ese Akol que no podías aprenderlo de antes? ¿Sí? ¿Qué caso te viene a enseñar? ¿Cuál es el hidush? Dice la Gemara lo que dice la siguiente baraita. Escuchen bien. Dice la baraita, en un lugar que se acostumbra a alquilar árboles sobre una tierra. Un segundo. Perdón, mejor dicho. En lugares que vamos a decir que hay una tierra que ahí se usa para arar, para cosechar, para plantar y se sacan granos, tvuá.
¿sí? Y adicionalmente en esa tierra hay unos árboles frutales. Y en ese lugar se acostumbra que cuando uno alquila la tierra para producir granos, también queda automático incluido que el arriendo de los árboles, ¿sí? Si así es la costumbre, dice la Mishnah, pues efectivamente Minastam queda muscar el árbol, y si no mencionó nada respecto al árbol, pues también queda alquilado, y el arrendatario, Shimon, que está recibiendo la tierra, puede tener provecho de comer los árboles. Sin embargo, los frutos de los árboles. Sin embargo, en un lugar que cuando se arrienda, cuando es una tierra que tiene para plantar granos y también tiene árboles, se arrienda granos, es nada más granos, nada más tierra, y no se arrienda el provecho de las frutas, ¿sí? En ese caso, no queda arriendado los árboles. Dice la Gemara, así dice la Baraitá. Pregunta la Gemara sobre la primera alajá de la Baraitá. No entiendo, ¿cuál es el hitush? En un lugar que acostumbran a que queden alquilados los árboles de paso de la tierra, pues obviamente si la costumbre es así, pues obviamente que va a quedar alquilado. ¿Cuál es el hitush? Dice la Gemara, ¿sabes cuál es el hitush de esta primera parte? El hitush de esta primera parte es cuando normalmente, vamos a decir, Shimón es un aparcero, es un ariz, ¿sí? Y Reubén es el dueño de la tierra que tiene también los árboles. Y en ese lugar, ¿sí? Se le da normalmente, Reubén le da la tierra a Shimón, y Shimón como aparcero agarra para él 2/3 de la cosecha de los granos. 2/3. Y le da al dueño, a Reubén, 1/3. Esa es la costumbre en el lugar, que cuando hay un aparcero, él se queda con 2/3 Shimón y le da a Reubén 1/3. Y en este caso, vino él y vino el dueño, Reubén, y le dio y quedó con el aparcero, que, ¿sabes qué? En vez de que yo me quede con 1/3 y tú con 2/3, tú te quedas con 3/4 y yo con 1/4. O sea que Reubén dijo, ¿sabes qué? Voy a recibir un poco menos. Tú no hubiese dicho, mira, en este caso, ya que está recibiendo menos, ¿por qué está recibiendo menos? Aparentemente, menos de lo normal en ese lugar, porque aparentemente para que no le incluya los árboles. En este caso no hubiese dicho, no está incluido los árboles, no puedo usar frutas. Kamashma nos dice la Mishnah, nos dice la Baraitá, que si el lugar se acostumbra al rentar tierra, también están incluidos los árboles que están en la tierra, quedan incluidos los árboles, a pesar que el acuerdo fue menor que lo que se acostumbra en el lugar. Y similarmente, en la segunda parte de la Baraitá, nos dice que en un lugar que no se acostumbra a que queden arrendados los árboles por el terreno donde se va a plantar, o sea que si se arrienda el terreno no queda de paso también los árboles. En ese caso, en Maskirim no quedan arrendados. Pregunta la Gemara, obvio, ¿cuál es el hitush? Igual que antes, pero al revés. El caso es cuando en ese lugar, todo el mundo cuando hacen algo con un aparcero, con Shimón y Reubén, el pacto es que Shimón le da a Reubén 1/4 y Shimón se queda con 3/4. Y en este caso, vino y pactaron entre ellos que va a recibir Reubén ¿cuánto? No 1/4, sino 1/3, va a recibir más. O sea, aparentemente, ¿por qué está recibiendo más? Uno hubiese dicho, mira, está recibiendo más porque a pesar de que en ese lugar los árboles no quedan incluidos, está recibiendo más. ¿Por qué está recibiendo más? Para que queden incluidos. Kamashman, aún así que recibió más, y uno hubiese podido decir que es para que queden incluidos los árboles, decimos que ¿qué? Que tenía que haberlo dicho claramente. Y si no lo dijo claramente, vamos según la costumbre del lugar, y ya que la costumbre del lugar en ese lugar es que no quedan incluidos los árboles, pues no quedan incluidos los árboles. Ese es el hitush de la Baraitá y ese es el hitush de la Mishnah cuando nos dice Hakol que minagam dina, que es Hakol, también este caso de la Baraitá. Seguimos, Rabotai. Keshem sheholkim batvua, kach holkim bateben ubakash. Amar Yosef bebabel nehigud eloy betivna learisa lemainaf kamina de kainish de yaib ain yafahu velo gamrinan mine. Mencionamos al final en la segunda parte de la Mishnah que respecto a casos de aparceros que se dividen en qué, en porcentaje, no nada más respecto, en el caso de grano, no nada más respecto a los granos, sino también respecto a la paja, ya sea paja procesada o paja entera, también se tienen que dividir según el porcentaje. Dice Yosef, en Babel la costumbre es que no se le da paja al aparcero. En absoluto. Al aparcero se le da, si se quedó en darle 50% al dueño, 50% al aparcero, 50% de la producción, de la fruta, del grano, no de la paja. ¿Y para qué me importa a mí si en Babel así acostumbran o no? No, para que sepas que si encuentras una persona que efectivamente le da al aparcero también una parte, un porcentaje de la paja, es porque es large, porque es abundante, pero no es que es alajá y por ende no se aprende de este caso. Seguimos. Amar Rabbi Yosef, Bukhra,
ותפתה והרכבתה, וקנה דחזרה דבלבית, וחזרה גופה דהריסה, כללה דמיתה, כל עיקר בלמה דבלבית, נטירותה יתרתה דהריסה. Rabbi Yosef nos trae, ya que mencionamos algo de Rabbi Yosef ahorita, que en Babel no se acostumbra a dar paja, ¿sí? A la parcela, la Gemara trae otra alajá de Rabbi Yosef. Escuchen bien esta alajá, doy una pequeña introducción. Reubén tiene una tierra, ¿sí? ¿Cómo él cuida los límites y las fronteras de la tierra? Primero que todo, hace un surco en los límites. Y al hacer un surco, pues sale tierra. Con esa tierra la pone como montañita alrededor y esa es la señal que esos son los límites de su lote, de su tierra. Después de un tiempo, cuando aran la tierra, ¿sí? Cuando la trabajan y sale más tierra, pues agarran esa extra tierra y la ponen nuevamente sobre los bordes. Y así ahorita hay un borde chiquito, ahorita hay un borde un poco más grande. Y así lo hacen una tercera vez también. O sea, se hace 3 veces hasta que tiene una altura. Viene Rabbi Yosef y nos dice lo siguiente. La primera tierrita que se coloca alrededor, la segunda tierrita que se añade y la tercera, ¿sí? E igualmente las estacas. ¿Saben qué son estacas? Palos que tienen cosas afiladas que se ponen como cerca, ¿sí? Eso es responsabilidad. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Shimón, que recibió la tierra, o Reubén, el dueño? Reubén, el dueño, ¿sí? Sin embargo, lo que entrelaza esas estacas, las espinas, ¿sí? Esas cosas, ya es responsabilidad ¿de quién? De Shimón, del Aris, del que recibió la tierra. La regla es la siguiente: cualquier cosa que es básico para cuidar una tierra y no se puede sin él, la responsabilidad es de Reubén. Entonces, para poder cuidar los límites bien, tiene que tener el límite bien puesto, segundo nivel, primero, segundo, tercer nivel, más los palos puestos. Ya lo que es extra y no es tan necesario, eso ya es responsabilidad ¿de quién? De Shimón. Shimón está ahí para cuidarlo. Entonces, por eso lo que entrelaza entre las estacas, lo que cierra las estacas, ahí ya, cuando están las estacas puestas y está la montañita esa, ya se sabe claramente la frontera. ¿Qué necesitas? Que alguien no entre. Shimón, tú cuídate de eso. Tú tienes que cuidar de eso. Por eso Rubén se encarga el dueño se encarga de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de la montañita y las estacas, y el entrelace de las espinas, ¿sí? ¿Quién se encarga? Shimón. Tercera alajá de Rabbi Yosef respecto a un aris. Veamar Rabbi Yosef, Mará uzvilá, Vedavla bezarnuká de balabait arisá avid be yeori. Tercera alajá de Rabbi Yosef es la siguiente: una asada, una pala, un balde, que con él se colecta agua y se riega la tierra, o una botella de piel, que normalmente hay unos lugares que en vez de balde usan una botella de piel, es como un balde de piel para poder regar la tierra. Todo eso, ¿quién tiene que suministrarlo? El dueño, Reubén. Por otro lado, Shimón, el aris, el parcero, el que recibe la tierra para trabajarla, tiene que encargarse de hacer un surco, ¿sí? Desde la orilla del río hasta al final de la tierra. ¿Por qué? Porque en verdad esos surcos no son necesarios. Porque sin el surco, pues una persona puede con balde ir al río y llevar. Si ya te suministré, si ya el dueño te suministró el balde y la pala y eso, ya es suficiente. Ya para tú, es mucho más trabajo. O sea, ¿para qué tú quieres hacer el surco? Para que llegues hasta el final de la tierra, para que así apenas saques el balde y eches un poquito de agua al principio, se vaya y se corra el agua por todos lados. Eso es un confort. No es necesario, ya que es un confort necesario. ¿Qué no tiene que hacer? Shimón, el parcero que lo recibió. Muy bien. Seguimos la potay que se holkim bayain ka holkim bazemorot ubakanim. Kanim haya vitayu. Hambre de berabiana y kanim muhlakim shebaem amidim gefanim. Ushnem mesapekim et akanim lamali. Matam kaamar. Matam shenem holkim bakanim mishum de shnehem mesapekim et akanim. En la Mishnah mencionamos al final que respecto a vino, de la misma manera que el dueño tiene que darle al parcero una parte en el vino, también tiene que darle una parte en las ramas que crecen y también los bastones. Dice la Gemara, ¿qué bastones estás hablando? Sí, las ramas entiendo,
porque salen de la tierra. Entonces, con el aparcero se le quedó en darle un porcentaje de lo que sale de la tierra. Entonces, ya sea fruto, ya sea vino o ya sea ramas. Pero ¿para qué bastones estás hablando aquí? Dice, no, nos referimos a los bastones que ya explicamos, que son palos de madera que están pelados, que se usan para que las viñas puedan estar paradas. ¿Sí? Dice la más, si es así, pues no entiendo por qué la Mishnah después de esto me dice, o sea, después de decirme que se dividen los bastones, ¿por qué la Mishnah me tiene que decir que quién tiene que suministrar los bastones? Ambos. Si se dividen el bastón entre los dos, ¿sí? Pues obviamente ¿quién tiene que suministrarlo? Los dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que por qué la Mishnah me tiene que añadir y decir tienen que suministrar los dos? Si tú me dices que se dividen entre los dos el bastón, pues obviamente tienen que suministrarlo quién los dos, porque si lo suministran nada más uno, pues no se van a dividir entre los dos. ¿Sí? Eso no es algo que salió de la tierra. Si se lo dividen entre los dos sin que salga de la tierra es porque lo suministraron los dos. Entonces, ¿por qué la Mishnah me tiene que añadir que ambos lo suministran? Dice la la Mishnah cuando te añade eso no es otra halajá, es la razón. ¿Por qué decimos que tienen que dividirse el bastón? No solo de la tierra, debería ser completamente de quién, del dueño, de Reubén. ¿Por qué? Porque lo suministraron los dos. No porque en verdad Reubén no solo lo puso los dos. O sea que lo que la Mishnah añade ahí es la razón de lo anterior. Muy bien, Rabotai. Seguimos. Próxima Mishnah, Mekabel Sade Mejavero. Vehi Bet HaShelachim o Bet HaIlan. Yavesh HaMayan venitzatz HaIlan eno menakelo min jajoro. Amarlo, im amarlo, jajor li Sade Bet HaShelachim zo, o Sade Bet HaIlan ze, Yavesh HaMayan venitzatz HaIlan menakelo min jajoro. Escuchen bien. ¿Qué pasa? Esta Mishnah fue dicho en caso de Jajirut, pero en verdad el lenguaje fue en caso de Jajirut, o sea, cuando Shimón recibe una tierra y le paga ¿qué? Una cantidad fija de frutas. Entonces el lenguaje fue dicho en Jajirut, pero en verdad aplica, dice Sumar Farshim, también aplica en Arisut. Sí, pero ya que la Mishnah habla en Jajirut, pues nosotros también hablemos en Jajirut. Dice la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa si Shimón, escuchen bien, Reubén tiene una tierra y Shimón recibe la tierra de quién? Shimón recibe de Reubén. Y Shimón, como es Jajirut, Shimón pactó y quedó o Reubén, que quedaron entre los dos, ¿sí? Que Shimón le va a dar a Reubén tal y tal, tanta cantidad, una medida específica de medida fija, una medida fija, una cantidad fija de granos anuales, ¿sí? Por decir, 2 kurim, o lo que sea, algo fijo. Y no mencionaron qué tipo de tierra es. Simplemente Reubén le dio la tierra a Shimón y Shimón le dijo, te voy a dar tanto fijo por año. Y era una tierra que era muy seca, y ya que era muy seca no era suficiente de las lluvias naturales que caían, sino era necesario que aparte de las lluvias también le rieguen agua del río, ¿sí? O de manantial. Primer caso. Segundo caso, era una tierra que tenía un árbol frutal, y por lo mismo que tenía un árbol frutal, ¿sí? La gente le gustaba siempre agarrar esa tierra para trabajarla porque siempre podían comer del árbol, de los frutos del árbol. Ese es el segundo caso. Dice la Mishnah, ¿qué pasa? En el primer caso de Bet HaShelachim se secó el manantial o el río. ¿Qué es Bet HaShelachim otra vez? Cuando es muy seca en esta lluvia, más río o manantial. Se secó el río o el manantial. O en el caso de Bet HaIlan, se cortó el árbol. La pregunta es si ahorita puede venir el jojer, Shimón, y decirle al dueño Reubén, mira, yo pacté en darte tanto por año, pero yo pensé que iba a tener la facilidad del agua del manantial, o pensé que iba a tener el árbol, y al final ¿qué? No hay manantial, se secó el manantial y se cortó el árbol. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a disminuir lo que pacté en darte por año. No puede. No puede Shimón decirle eso a Reubén. ¿Por qué? Porque nunca se especificó nada. Sin embargo, escuchen este segundo caso, sí le dijo el jojer, o sea, Shimón a Reubén al recibir la tierra, Jajor li, arriéndame este campo de Bet HaShelachim zo,
O sea, este campo que sé que es seco y sé que las lluvias no es suficiente y sé que hay un manantial ahí. Beta Shelachim Zo. O este campo que tiene un árbol, le dice así. Arriéndame este campo que tiene un árbol, esta tierra que tiene un árbol. Y al final no es Beta Shelachim, o sea, no hay, el manantial se secó, o no es Beta Ilan porque el árbol se cortó. En este caso, ya que le dijo, quiero esto porque tengo el manantial, se lo mencionó, o esto porque tengo el árbol, esta tierra porque tengo el árbol, y no la tiene al final, no tiene agua, se secó el agua, no tiene el árbol, en este caso sí tiene el derecho Shimón de decirle a Reubén, ¿sabes qué? Te pago menos. Y efectivamente Reubén tiene que aceptar y debe recibir menos. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Ejidami. Ilema de Avesh Nahara Rabba. Amaino menakelo minjajoró. Neimale makat medinahi. Amarra papá de Yavesh Nahara Zuta. De amarle iban en la tuya bedavla. La Gemara pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el caso respecto a Beta Shelachim? ¿Sí? Otra vez, ¿que qué? Que no es suficiente el agua de lluvia, sino necesita también, hay un manantial allá al lado. Se secó. ¿Sí? Dijimos en la Mishnah se secó. ¿Cuál es el caso? Si era un río grande, que todas los campos y las tierras de alrededor se suministraban agua de él, ¿sí? Pues en ese caso, ¿por qué mencionamos en la primera parte de la Mishnah que cuando no se mencionó Beta Shelachim, en el momento del pacto, en el momento del contrato, en el momento del acuerdo, en ese caso decimos que ¿qué? Que no puede bajarle del pago que pactó. ¿Por qué no? Le puede decir aparentemente Shimón a Rubén, aunque no lo mencionamos, esto es considerado Makat Medina. ¿Qué significa Makat Medina? Una calamidad general, una desgracia colectiva. Y la halajá es, como sabemos más adelante, si la halajá es que en una Makat Medina, vamos a ver más adelante en la Kufei Amud Bet, cuando es una calamidad general, una desgracia colectiva, la halajá es que si yo pacté en darte algo, puedo sacar de lo que pacté, porque es como un estilo de fuerza mayor. Vamos a ver más adelante. Entonces aquí también, aunque no mencioné Beta Shelachim en el momento del acuerdo y que si se seca, nada de eso, pero el hecho que es una desgracia general, aunque no lo mencioné, tengo el derecho de bajar el pago que pactamos. Dice la papá, no. Estamos hablando no cuando era un manantial gigante, un río gigante que se secó. Estamos hablando que era un río pequeño, o sea, el río grande está lleno de agua. Pero el que conlleva de ese río, el canal que conlleva de ese río, sea un río pequeño que conlleva a su tierra, esa es, o la cerca a su tierra, esa es la que se secó. O sea, que no fue una calamidad, no fue una desgracia general colectiva, sino fue algo nada más para él. Entonces, en este caso le puede decir Reubén, el dueño, a Shimón, ¿cuál es el problema? Está bien, ahorita no va a ser tan fácil como antes, te va a tocar ¿qué? Te va a tocar ir al río grande, a la fuente donde está y llevar con baldes. Entonces en este caso no tienes por qué bajarme y quitarme del pago que pactaste conmigo al principio. Mientras que no se mencionó, pero si se mencionó, aumentó la Mishnah en la segunda parte, si dijiste claramente Beta Shelachim, pues ahí ya lo mencionaste. Entonces si no se cumplió esa parte porque se secó, pues ahí sí puedes disminuir. Seguimos. Amarra papahani tarte matniata kamaita, mashkajala ben bejajronuta, ben bekablanuta. Dice el papá lo siguiente. Hasta ahorita, desde el principio del Perek, desde el principio de la clase, vimos ¿cuántas Mishnayot? 2 Mishnayot. Dice el papá, ambas Mishnayot que vimos aplican ya sea para Arisut o ya sea para Jajirut, como explicamos. Aunque el lenguaje de la segunda Mishnah es en Jajirut, pero también aplica en Arisut. Sin embargo, de aquí en adelante, las próximas Mishnayot aplican uno de ellos. Lo que aplica en Arisut no aplica en Jajirut. Y lo que aplica en Jajirut no aplica en Arisut. Y vamos a ver cada cosa en su momento. Seguimos. Y mamá, así nos dice Rafapá para que lo tengamos claro. Seguimos. Y mamá lo jajor li sede beta shelachim ze vejule. Veamai leimale shema bealma ambrilach. מילותניה, האומר לחברו בית קור עפר, אני מוכר לך, אבל פי שאין בו אלא לתך, הגיעו
שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמיתקרי בית קור. קרמה אני מוכר לך, על פי שאין בו גפנים הגיעו, שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמיתקרי קרמה. פרדס, אני מוכר לך, על פי שאין בו רימונים הגיעו, שלא מכר לו אלא שמא, והוא דמיתקרי פרדסה. עלמא אמר לשמא בעלמא אמרי לך, הכנה מיני מלא, שמא בעלמא אמרי לך. אמר שמואל, לא קשיא, הדה אמר למחקיר לחוקר, הדה אמר לחוקר למחקיר. אמר למחקיר לחוקר, שמא בעלמא אמר לה, אמר לחוקר למחקיר, כפידה. רבינה אמר אידי ואידי, דאמר למחקיר לחוקר, מדכאמר זה מכלל דקאי בגבה עסקינן. זה בית השלחים, למה ללממר? דכאמר לבית השלחים, כדקיימה השתאה. Escuchen bien, Rapotay. La Gemara en esta parte se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. ¿Cuál es la segunda parte de la Mishnah? Cuando el momento que vino Reubén y le dio la tierra a Shimón, Shimón le dijo Beta Shelachim, le dijo Beta Ilán. En el momento que pactó que Beta Shelachim, que va a haber un río vivo, que va a haber, o sea, que va a haber agua, o que va a haber Beta Ilán, que va a haber un árbol, y por lo tanto nos dice la Mishnah, en un caso que se cortó el árbol, se secó el río, en ese caso, sí puede Shimón disminuir del dinero que pactó. ¿Por qué? Porque en el momento que pactó mencionó Beta Shelachim, mencionó que Beta Ilán. Dice la Gemara un segundo. ¿Por qué tú me dices que a pesar que... O sea, tú me dices que el hecho que lo mencionó es como si fuese que ¿qué? El hecho que lo mencionó es como si fuese que tiene que ser así, tiene que ser esa. Dice la Gemara, no puede ser que el hecho que lo mencionó es porque ese es el nombre, ese es el apodo de esa tierra. No se refiere a decir que tiene que tener el árbol. A esa tierra se le llama ¿qué? Betilán, porque normalmente tenía un árbol. A esa tierra se le llama Beta Shelachim, porque normalmente tenía un río. No se refiere a decir que tenga un río o que tenga un árbol. Y te voy a traer una prueba. La baraitá. Hay una baraitá que dice lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que le dice a su compañero? ¿Sí? Reubén le dice a Shimón, te vendo Bet Kor Afar. Bet Kor es una medida de tierra. O mejor dicho, una tierra que se puede plantar. Un Kor, una medida de tebuá. Y al final le dio una tierra que se puede plantar letej, la mitad de un Kor. ¿Recae la venta o no recae la venta? Dice la baraitá, recae la venta. ¿Por qué? Porque cuando le dijo Bet Kor, aunque le dijo Bet Kor y al final es Hetzikor, es la mitad, ese es el nombre de la tierra, es el nombre. Primer caso de la baraitá. Segundo caso de la baraitá similar. ¿Qué pasa cuando una persona le dice a su compañero, Rubén le dice a Shimón, te vendo el viñedo, ¿sí? Te vendo el viñedo. Dice la baraitá, aunque al final no tenga uvas, no tenga viñas adentro, la venta recae. ¿Por qué? Porque cuando le dice viñedo es el nombre que le da a esa tierra. Obviamente todo esto mientras que lo puedan llamar también viñedo, cuando el nombre es así. Igualmente pardés normalmente es una tierra que cultivan adentro ¿qué? Granadas, ¿sí? Se le dice, Rubén a Shimón, te vendo mi pardés, ¿sí? Y al final no tenía granadas. ¿Recae o no recae? Recae la venta. ¿Por qué? Cuando le dijo pardés no se refería con condición que haya granadas, sino se refería, ese es el nombre de la tierra, porque normalmente ahí se cosechan, ahí se cultivan granadas. Obviamente todo eso es cuando normalmente se le llama pardés. Dice la Gemara, vemos claramente en la baraitá que cuando uno menciona algo, te vendo la viña, te vendo el pardés, o te vendo betkor, no se refiere tiene que tener granada, tiene que tener uvas, o tiene que tener esa medida de betkor. Sino también si no tiene granadas, también si no tiene uvas, o también si no tiene esa medida de betkor, también si tiene la mitad, recae la venta. Y la razón que recae es porque decimos que cuando le dijo pardés y esa cosa, le dijo el nombre, ese es el apodo que tiene la tierra. O sea, aquí también deberíamos decir que cuando dice Beta Ilán o Beta Shelachim, se refiere al nombre, ese es el nombre de la tierra. Te voy a vender el Beta Ilán, te voy a vender el Beta Shelachim. Y no se refiere a aceptar y condicionar que todo esto sirve únicamente si hay árbol o si hay manantial. Así pregunta la Gemara. La Gemara trae dos respuestas. La primera es de Shmuel. Entonces, básicamente tenemos una contradicción entre la Mishnah y la baraitá. Porque en la baraitá, otra vez, en la Mishnah dice que cuando menciona Beta Shelachim y Beta Ilán, decimos que tiene que cumplir que hay un árbol o hay manantial. Si se secó o se cortó el árbol, ahí decimos que puede disminuir del pago que tenía pendiente Shimón. Sin embargo, la baraitá vemos no, que cuando menciona algo, aunque no se cumple ese algo, no pasa nada porque decimos que ese es el nombre de la tierra. ¿Sí? Es el nombre de la tierra, aunque no tenga granadas, aunque no tenga uvas, como dijimos los casos. Contradicción. Dice Shmuel, primera respuesta, no hay contradicción. ¿Sabes por qué? Porque la baraitá está hablando en un caso que el que mencionó Beta Shelachim, que el que mencionó el apodo sobre esa tierra, ¿sí? Es el mahkir, es el dueño, Reubén a Shimón. Si Reubén sí sabe cómo se llama eso y por eso usa ese apodo. Entonces podemos decir que todo se refiere a apodo y aunque no haya lo que quedaron, la venta queda en pie y lo que pactaron quedó pactado. Por eso la baraitá me dice que
que lo que quedaron y recae todo perfectamente. Sin embargo, la Mishnah está hablando en un caso que el que usó el lenguaje de Beta Shelahim o Beta Ilan, ¿quién fue? Fue el comprador, no el comprador, sino el jojer, Shimón. Shimón cuando dice, arriéndame el Beta Shelahim o el Beta Ilan, seguro no está usando el apodo de la tierra. Él no sabe el apodo de la tierra, sino cuando lo está diciendo, ¿por qué lo está diciendo? Es porque le está diciendo, quiero esto, quiero que tenga Beta Shelahim, quiero que el manantial sirva, quiero que el árbol esté de pie. Si no está, no sirve. O sea que la diferencia es quién fue el que dijo la palabra Beta Shelahim, Beta Ilan, o Pardes, o todo Kerem. ¿Quién fue el que lo dijo? Sí lo dijo el dueño, ahí puede ser que es apodo y recae, aunque al final no cumpla las características, ¿sí? Y si lo dijo él, otro, o sea, el Shimón, el aparcero, en ese caso, cuando lo dijo, su intención es que tenga eso, y si no tiene eso, no. Esta es la respuesta de Shmuel. Segunda respuesta es de Rabina. Rabina dice, no, mira, puede ser que la Mishnah y la Baraitá, ambos están hablando en el caso que el que dijo, el Beta Shelahim, Beta Ilan, Kerem, todo eso, ¿quién fue? El dueño, Reubén. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la contradicción? Si ambos están hablando cuando Reubén es el mismo que lo dijo, el dueño el mismo que lo dijo, dice la Gemara, te voy a explicar. En la Mishnah está hablando en un caso que dijo Bet HaShelahim o Bet HaIlan Ze, este. Si dice este es porque ¿dónde está la persona? En el campo. Ze, ¿cuándo es Ze? Este es cuando estás aquí. Si no, tienes que decir ese, no este. Si digo este es porque ¿qué? Porque estoy dentro. Entonces, si estoy dentro, ¿sí? ¿Por qué necesitas decir Bet HaShelahim? Si estamos diciendo que es Ze, te vendo este. ¿Por qué tiene que adicionalmente decir qué? Beta Shelahim. ¿Por qué adicionalmente tiene que decir Beta Ilan? Si ya está diciendo Z, es este que estamos aquí. ¿Por qué tiene que especificar más? El hecho que especificó más es porque admitió Reubén en que se lo está dando y están pactando todo en condición que haya manantial o que sea Beta Shelahim o que tenga qué? O que sea Bet Ilan de árbol. Seguimos, Rabotay. Próxima Mishnah. Hamekabel sademe javero vehovira shamim ota kama reuya la asot. ונותן לו, שכך כותב לו, אם הוביל ולא העביד, השלם במתווה. La Mishnah a continuación nos habla en un arisut, en un caso de arisut. ¿Qué es un caso de arisut otra vez? Cuando Reubén tiene una tierra, se la alquila a Shimón, mientras que le dé una parte, un porcentaje a él. ¿Qué pasa? Un parcero que no hizo su trabajo. ¿Sí? Un parcero no hace su trabajo, no se puso a trabajar. Jovirá, ¿qué es jovirá? Jovirá es, la dejó en barbecho, se dice en español. ¿Saben qué es barbecho? Barbecho es cuando la dejó sin trabajar, la dejó sin arar. Sí, barbecho, se dejó sin nada. ¿Sí? En este caso, el parcero, Shimón, ¿cuánto tiene que pagarle a Reubén? Otra vez, ¿qué le dijo Shimón a Reubén? La voy a trabajar y quedaron que Reubén le va a dar un porcentaje y va a cobrar un porcentaje a Reubén. ¿Qué pasa si no la trabajó Shimón? La dejó en barbecho. ¿Qué se hace en este caso? Dice la Mishnah, evaluamos, el Betín evalúa, ¿sí? A este campo, a esta tierra, cuánta producción podría hacer si lo hubiesen trabajado bien. Y según ese cálculo, el aparcero va a tener que darle el porcentaje que pactó a Shimón, el aparcero, a Reubén. ¿Por qué? Porque en el documento de Shtar Arisut, que se hace entre las partes, está escrito claramente, si una persona, se escribe Reubén a Shimón, si tú, Shimón, dejas la tierra burá, o sea, la dejas en barbecho, la dejas sin trabajar, me vas a tener que pagar como si fuese cuando la trabajan, la aran y la siembran y todo, de la mejor manera. Ya que se escribió claramente, pues se tiene que cumplir. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente. Rabbi Meir, היה דורש לשון אדיוט. דתניא רבי מאיר אומר, אם הוביל ולא עביד השלם במצווה. Dice la Gemara, Rabbi Meir, básicamente vemos, o sea, en la Mishnah. Otra vez, ¿por qué en la Mishnah decimos que si no la trabajó, Bedín avalúa cuánto hubiese podido hacer esta tierra en caso que lo hubiesen trabajado bien y tiene que darle el porcentaje que quedaron? ¿Por qué decimos eso? Porque en el documento de Shtar Arisut se escribe ¿qué? Se escribe un lenguaje que no, Jajamim no lo obligan a escribir, sino las personas ediot, las personas particulares lo escriben. Y movir velo avid a shalem bemeitaba. Si no la trabajo
si la dejo en barbecho y no la trabajo, voy a tener que pagar como si fuese que la trabajé bien. Si el porcentaje es. Dice la Gemara, o sea que Rabbi Meir opina que podemos dictaminar y pactar y decidir, ¿sí?, cosas en base a lenguajes que están escritos en el documento, inclusive que no fue por Takanat Jajamim. ¿Sí? Deducimos el lenguaje y aplicamos la ley relativa. Como está escrito en la Baraita Meforash, Rabbi Meir y Movir. ¿Y de dónde aprendemos que Rabbi Meir dice que agarramos el Shon Ediot y dictaminamos según ellos? Como vemos en la Baraita Meforash, que Rabbi Meir dice, y también lo vemos en la Mishnah, que si la persona escribió en el documento, que si la dejo, si dejo la tierra en barbecho y no la trabajo, tengo que pagar el porcentaje que quedamos como si fuese que lo hubiese trabajado bien, y efectivamente el Betín se lo cobra. Vemos de que efectivamente dictaminamos en base a lenguajes que fueron escritos en un documento o dichos sin que Jajamim los implementaron. Así vemos claramente. Y la Gemara a continuación nos trae varios ejemplos adicionales, ¿sí? Dice la Gemara, Rabbi Yehuda, Yadol Sheshon Ediot Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Adam evi korban ashir al ishto. וכן כל קורבן מקורבן שהיא חייבת, שכך כותב לה אחריות דהתליך עליי מן קדמת דנא. Dice la hermana, también Rabbi Yehuda dictaminaba según lo que estaba escrito en el documento de cosas que no eran necesarias según Takanat Jajamim, y lo puso la persona a nivel particular. ¿De dónde vemos que Rabbi Yehuda se opina? Hay una baraita que dice, ¿qué pasa? Una mujer que cometió, mejor dicho, que tiene que traer un tipo de corbán, que es corbán o levi ored. ¿Qué es corbán o levi ored? Que dependiendo de la economía de la persona, si es rica tiene que traer un corbán mayor, y si es más humilde tiene que traer algo más sencillo. Hasta la mujer, normalmente, si está casada, no tiene nada, porque todo lo de ella, ¿a quién le pertenece? Al marido. Entonces, si es así, ¿qué tiene que traer en corbán o levi ored? Como si fuese alguien humilde. Nos dice la baraita, dice Rabbi Yehuda, no señor. Una persona que tiene dinero y está casada con una mujer, la mujer que tiene que traer ese corbán levi ored tiene que traer como si fuese ashir, como si fuese el esposo, ¿sí? Igualmente dice Rabbi Yehuda, el esposo tiene obligación de traer todos los corbanos que la mujer tiene obligación en traer, el esposo debe de traerlos por ella, inclusive que la obligación recayó sobre ella antes del matrimonio. ¿Sí? ¿Y por qué? Por la ketubá, por unas palabras que dicen en la ketubá, Leshon Ediot, que dice, Achrayut deitlich alay min kadmat dena. Me recibo sobre mí, le dice el esposo en la ketubá a la mujer, cualquier responsabilidad de cualquier deuda tuya, inclusive antes del matrimonio. Entonces, ya que dijo este lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, está hayab en todos los corbanos también previos, ¿sí? Todos estos lenguajes se podían haber entendido un poco diferente, importante aclarar, pero todas estas opiniones opina Rabbi Meir, igual que Rabbi Yehuda, que Dorshim Leshon Ediot, y se dictamina según lo que se entiende de lo extra que se escribió, aunque no es del dictamen de Jajamim, se entiende lo sencillo y eso es lo que se dictamina sobre eso, a pesar que no es lenguaje de Takanat Jajamim. La Gemara trae otro Taná que también Doresh Leshon Ediot. Hillel Azaken, allá Doresh Leshon Ediot. Tania, Anshe Alexandria, היו מקדשים את נשותיהם ובשעת כניסתם לחופה באים אחרים וחוטפים אותם מהם. וביקשו חכמים לעשות ביניהם ממזרים. אמר להם הלל הזקן, הביאו לי כתובת עמכם, הביאו לו כתובת עמן, ומצא שכתוב בהם, לכשתיכנסי לחופה הביאו לי לעינתו, ולא עשו ביניהם ממזרים. Otro caso es con Hillel. También vemos esta misma idea, que Hillel también opina así. ¿Dónde lo vemos? En la Baraita. Se la llamará que las personas de Alexandria consagraban a una mujer para propósitos matrimoniales. Y en el momento que hacían la jupá, después del kiddushin, la jupá es el nisuin, el segundo lapso, nupcia, lazo matrimonial, ¿sí? La segunda etapa, ¿sí? Venían unas personas, ¿sí? Todo esto es en Alexandria, y secuestraban a las mujeres de sus esposos y tenían relaciones con ella. Entonces Jajamim vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Todos los hijos que nacen en Alexandria, ¿qué tienen que ser? Mamzeri. ¿Por qué? Porque venía Rubén, consagraba, hacía kiddushin a Rachel, y después cuando iba a hacer jupá, ¿qué pasaba? Venían otra persona, venía Shimón y agarraba a Rachel y tenía relaciones con ella y se embarazaban. Entonces probablemente todos los niños en Alexandria son Ken Mamzerim. Bueno, cuando vinieron todos los hijos de estas señoras, ¿sí? De esta ciudad, a Hillel a preguntarle, Hillel Azaken, ¿somos Mamzerim? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro estatus? Le dijo Hillel, traigan la ketubá de vuestra madre. Trajeron la ketubá y encontraron que está escrito ahí que ¿cuándo va a recaer el kiddushin?
cuando haya jupá. Empezar quiere decir en el Kitushin tiempo. Lecheticansile jupá. Cuando haya jupá, ahí recae el Kitushin. Aquí Shimon, que venía al externo, lo secuestraba antes de la jupá, después del Kitushin. Pero no pasa nada, porque no recae el Kitushin. El Kitushin, ¿cuándo recae? Después de la jupá. Entonces así permitió Hillel a todos los mamzerim. O sea que Hillel se basaba nuevamente en los lenguajes de shtar, en el lenguaje particular de las personas que implementaban en un shtar, a pesar que no eran de takanat jajamim. Otro ejemplo que la Gemara trae otro Tanar, Rabbi Yoshua ben Korja Yador Shishon Ediot de Tania. Rabbi Yoshua ben Korja Omer, Hamalvet Javeró lo yimashkenenu, Yoter mejovo, shekach kotev lo, tashlumta deit lachalai kol kabel dichi. Tama de katav lehachi, hay lo katav lehachi, lo kane vamar Rabbi Yohanan mishkeno veshiv lo mashkon umet shomto meal gabe banav, ahani ketivá le giraón. Otro ejemplo es de Rabbi Yoshua ben Korja. Está escrito en la varita lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que le presta dinero a su compañero? Reubén tiene una suma de dinero y se la presta ¿a quién? A Shimón. Y dice, mira, después de 30 días me tienes que pagar de vuelta. Listo, recibe. Páganos, pasan los 30 días. Reubén manda a Shimón y Shimón le dice, no tengo para pagarte. Reubén tiene el derecho a través de Bedín, como vamos a ver más adelante en Dafkufut Gimel Amud Aleph, de arrebatarle, de agarrarle un mashkon de garantía. Llegó el tiempo, no me pagaste, puede agarrarle a través de Bedín un mashkon, una garantía, hasta que le pague. ¿Sí? Y en caso que el prestatario es un pobre, ¿sí? Y necesita el mashkon, es el pijama o la ropa o algo así, pues todos los días tiene que dárselo para, mientras que sea necesario. Por ejemplo, si es el pijama, todas las noches se lo tiene que dar para el pijama. Y si es ropa de día, tiene que dárselo todos los días y en la noche se lo vuelve a agarrar. ¿Sí? Ahorita, en muchos casos, ¿sí? O a veces, mejor dicho, el prestamista decide dejar la garantía que agarró, que arrebató, el prestamista agarró la garantía, decide devolvérsela al prestatario pobre, como se la tiene que devolver de vez en cuando, y sabes que en vez de devolvértela y quitártela cada 10 horas, ¿sí? Decide dejársela mucho tiempo. Ahorita, en ese caso, lo que le pide el prestamista al prestatario es un documento que dice que le debe el valor del mashkon. Si el mashkon, vamos a decir que el préstamo es 100 y el valor del mashkon es 150, pues le va a pedir, ¿sabes qué? En vez de estar dándote todas las noches y quitándole todo todas las mañanas, porque es pijama, por decir, ¿sí? Dame un documento que, ¿qué? Un documento que me debes ahorita 150, que es el valor del mashkon. ¿Sí? Entonces viene Rabbi Yoshua ben Korja y nos dice que una persona, ¿sí? Que le prestó dinero Reubén a Shimón, ¿sí? Le prestó dinero al prestatario y el prestatario no pagó a tiempo y el prestamista tiene derecho de agarrar una garantía, que no agarre una garantía que vale más del préstamo. Si el préstamo vale 100, que le agarre una garantía de 100 y no de 150. ¿Por qué? Porque en el documento, ¿sí? De préstamo está escrito el siguiente lenguaje, que no está Kanat Jajamim. Está escrito Tashlumta de Itlach Alay Kol Kabel Deji. El derecho que tienes sobre mí es el derecho que, un segundo. No el derecho no el documento de préstamo, el documento del mashkon, el segundo documento que escribe, está escrito que él tiene el derecho, que básicamente el prestamista le hace escribir al prestatario que el prestatario tiene una obligación de pagar el valor del mashkon. Y si el mashkon vale más, no es correcto, no tiene obligación de pagar 150, nada más tiene obligación de pagar 100. Entonces, para que se pueda cumplir esto, ¿sí? Y no hay problema con esta frase, dijo Rabbi Yoshua ben Korja, Darash, él verificó el lenguaje que fue implementado, dijo, ¿sabes qué? No puedes, también si puedes arrebatarle un mashkon después del tiempo que no te pagó, agárrale un mashkon, una garantía que valga no más del préstamo. ¿Sí? Ahorita la Gemara, entonces ya vemos que Rabbi Yoshua ben Korja opina, también igual que los otros Tanaim, que Dorshim Leshon Ediot. ¿Sí? Y ahorita la Gemara añade y pregunta lo siguiente, la Gemara entiende en este momento que se escribe este segundo documento, otra vez, ¿por qué digo segundo documento? Porque hubo un primer documento de préstamo, el segundo documento es sobre la garantía que le está devolviendo, entonces le vuelvo a escribir un documento, ¿sí? Entonces la Gemara entiende que se escribe este documento para que pueda el prestamista cobrarse la garantía que había agarrado y se la está devolviendo al
prestatario, para que se pueda cobrar, inclusive si se muere el prestatario, para que se pueda cobrar de los herederos. ¿Sí? Así la Gemara entiende. Entonces, bien, la Gemara, a pesar que normalmente un prestamista, pero no se puede cobrar de los herederos del prestatario, metaltelim. ¿Sí? Así la Gemara entiende ahorita. Bien, la Gemara pregunta, mashma que nada más, porque le escribió esto, es que puede venir y cobrarse el prestamista de la garantía, ¿sí? En caso que no le pague, no nada más del prestatario, sino también de los herederos de él. Pero más que si no lo hubiese escrito esto, en este caso no va a poder venir el prestamista y cobrarse la garantía de los herederos del prestatario. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan, algo puntual, me va a preguntar algo técnico, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan dice que si una persona, si el prestamista agarró una garantía del prestatario cuando llegó el tiempo y no había pagado todavía, y después se la regresó para que la pueda usar, se la regresó al prestatario para que la pueda usar, por ejemplo, era pobre, se la regresó para que la pueda usar en pijama, para que la pueda usar en la noche, ¿sí? Y el prestatario murió, dice Meforash la Baraita que puede venir el prestamista y cobrarse la garantía no solamente el prestatario en vida, sino también después de la muerte. ¿Se la puede cobrar de qué? De los Yerushim, inclusive que no han hecho todavía el segundo documento. Dice la Gemara, vemos que esa no es la razón de la escritura del segundo documento. O sea, la Gemara entiende en este momento que la razón que se necesita escribir ese segundo documento es para que cuando le devuelva la garantía, en caso que muera el prestatario, pueda venir el prestamista y cobrárselo a los herederos, a pesar que normalmente el prestamista no puede cobrar de herederos de metaltelim. Este documento es para eso. Dice, pero no me cuadra, porque Rabbi Yohanan vemos que inclusive si no escribiste ese segundo documento, puede venir el prestamista y cobrarse de los herederos, a pesar que es metaltelim. Entonces, ¿para qué sirve? Se vuelve a la pregunta, ¿para qué sirve entonces la escritura de ese segundo documento, del Mashkon? Dice la Gemara, no, te voy a explicar para qué sirve. Sirve, definitivamente también sin ese documento puede venir el prestamista y cobrarse de la garantía, también de los herederos, a pesar que es metaltelim. ¿Para qué necesitas escribir el documento? ¿Qué pasa si le prestas la garantía? Si el prestamista ya cobró la garantía y ahorita el prestamista se la devuelve al prestatario y la usa y por el uso, ahorita baja el valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo voy a decir, ¿sabes qué? Listo, yo te dije que te la iba a devolver, aquí te la devuelvo, la garantía, pero ahorita la garantía en vez de 100, ¿cuánto vale? 70. Por eso escribo un documento. Por si acaso baja el valor, que siga estando obligando Shimón y que Rubén siga teniendo el derecho de cobrarle los 100 completos y no nada más la garantía con esta desvalorización de 70. Seguimos. Rabbi Yossi Ayadore Sheshona Diot de Tania. Rabbi Yossi Omer, Makon Shenagul Asot Ketubat Milve Gove Milve Lichpol Gove Mechza Narbelai Gabu Tilta. La Gemara trae otro Taná que también Ayadore Sheshona Diot. ¿Qué significa Ayadore Sheshona Diot? Otra vez, que un lenguaje que había en un documento que no es implementado por Takanat Jamim se dictamina al PISD. Según eso, según lo sencillo, a pesar que pues, se puede entender de otra manera, vamos según el entendimiento y Jajamim dictaminan, a pesar que no es un lenguaje de Jajamim. ¿Dónde vemos que Rabbi Yossi se opina? En la siguiente varita, escuchen bien. En un lugar, sabemos que en la Ketubá, muchas veces, ¿sí? No muchas veces, en la Ketubá, en tiempo de antes, sobre todo en la había una nidunia, también hoy está escrito que la mujer cuando se casa, el papá de la mujer regala a la pareja nidunia son bienes que regala, ¿sí? Y en la Ketubá se escribe que se compromete el novio a responsabilizarse y en caso que se divorcie o se muera, se va a encargar de devolverlo, ¿sí? Eso es lo que se escribe. Se escribe así en la Ketubá. Viene Rabbi Yossi y dice en la Baraitá, en un lugar que se acostumbra a escribir literal todo el monto de la nidunia. Si es 100, se escribe 100, ¿sí? Entonces en ese caso es como si fuese literal un documento de préstamo. Es 100, es real, dio 100 y está escrito que se responsabiliza él básicamente está pidiendo prestado para poder usarlo, pero después si se divorcia o se muere, tiene que encargarse que se lo regrese. Ahorita, por otro lado, en lugares que se acostumbra a escribir en el documento el doble del valor real de la nidunia por honor a la Kala, pues ahí obviamente ¿qué derecho tiene
de agarrar el novio, no tiene el derecho de agarrar 200, sino nada más que 100. O sea, en un lugar que se acostumbra a escribir en la nidún, escribir en el documento lo que de verdad le va a dar. Entonces ahorita el hatán, el novio, es un prestatario, puede agarrar el dinero. ¿Qué dinero puede agarrar? El monto que está escrito. Sin embargo, en un lugar que se acostumbra a duplicar, se acostumbra a escribir en la ketubá el doble de lo que le va a dar, pues está escrito 200, o si está escrito 100, puede agarrar nada más 50 a la mitad, porque así es la costumbre del lugar que se escribe 2. La Gemara dice que la gente de Neharbelae, un lugar, ¿sí?, agarraba nada más un tercio, porque en la ketubá acostumbraban a ¿qué? A triplicar. Entonces, el hatán tenía el derecho de agarrar y tener provecho de únicamente ¿qué? Un solo tercio. Sigue siendo, pero de todas maneras, ¿de dónde sale todo esto? Porque en la ketubá está escrito lo que está escrito, ¿sí? Entonces, ya que está escrito que agarran Edunia, pues tienen derecho de agarrar como préstamo. Un segundo. Sí, o sea que explicamos el lenguaje según lo que se entiende y aplicamos según eso. Pero de todas maneras, así nos dice Rabbi Yossi. Bien, sigue diciendo la Gemara. Breimar magbenami shevacha. Amar Rabina Breimar veatan el ichpol gove mechza. Lo kashe ha de kanumine ha de lo kanimine. La Gemara bien nos dice lo siguiente. Breimar, ¿sí?, le cobraba al papá de la novia todo lo que estaba escrito en la ketubá. Todo el monto que estaba escrito en la ketubá, todo lo que se comprometió, le cobraba completamente. Inclusive en un lugar que normalmente duplicaban lo escrito. Le pregunta a Rabina, ¿cómo crees? Acabamos de ver ahorita en la baraita que en un lugar que se acostumbra a duplicar, pues nada más puede agarrar ¿qué? La mitad, no completo. Dice, no me preguntes de la baraita. ¿Por qué? Porque lo que yo digo que puede agarrar todo es cuando no nada más se escribió, sino se hizo un kinyan. Entonces, si es un lugar que se duplica, pero se hace un kinyan, ahí el kinyan tiene fuerza de mantenerlo completo. Todo lo que dijo la baraita, que en un lugar que se duplica puede cobrar la mitad, es cuando nada más se escribió y no se hizo ¿qué? Y no se hizo kinyan. Rabina Mashkach, Meshabach, Bekati Liberate. Amrule, Nikne Mine de Mar, Amarle uno, y Mikna lo Michval, y Michval lo Mikna. La Gemara tiene una historia que Rabina, ¿sí?, le duplicó a su hija, la Nidunia, que le escribió en el documento, ¿sí?, se lo duplicó en un lugar que normalmente, porque así era la costumbre, se duplicaba. O sea, le iba a dar 100, le puso ¿qué? 200. Bueno, vino la familia del novio y le dijeron a Rabina, mira, ya que tú estás casando a tu hija y eres así tan larga, estás duplicando, hagamos kinyan para poder comprometerlo al doble. Le dijo Rabina, no, si yo hago kinyan, no puedo duplicar, eso va a ser capital. Y si quiero duplicar, no puedo hacer kinyan. O sea, básicamente, si yo hago kinyan, ya no es duplicar, ya me comprometo a dar todo ese monto completo. ¿Sí? Otra vez, Rabina le iba a dar nada más 100, y le escribió ¿qué? 200. ¿Sí? Vinieron la familia del novio. ¿Cuál es la halajá en este caso? Que si el lugar es que se acostumbra a duplicar, pues el novio tiene derecho nada más de 100. Pero dijimos que si hizo kinyan, ¿qué dijo antes? Que si hizo kinyan, agarra los 200 completo. Entonces Rabina le escribió 200 a la ketubá cuando casó a su hija. Vinieron la familia de los novios. Dijeron, ¿por qué no hacemos kinyan? Para que puedan cobrar 200 completo. Le dijo Rabina, no, si hacemos kinyan, ya no puedo duplicar. Ya no es duplicar, ya te lo tengo que dar los 200 completo. Y si quiero duplicar, o sea, quiero agregar el doble sin pagar, pues no puedo hacer kinyan, como mencionamos antes. Sigue siendo la Gemara, Hau Gabra de Amar Lehu. Habula arba meazuzel librate bektubata. Shalach Rabajabre de Rabbi Avia lekame de Rabashe. Arba mea de inun tamne mea, o arba mea zuze de inun matan. Amar Rabashe Hazinan, y amar Havula arba mea zuze de inun tamne mea, y amar Ketuvula arba mea zuze de inun matan. Y cada hambre amar Rabashe Hazinan, y amar Liktuvata arba mea zuze de inun tamne mea, y amar Bichtuvata arba mea zuze de inun matan. ולא היא, לא שנה דאמר לכתובתה ולא שנה דאמר לכתובתה, ארבע מהזוזה, דינון מתם, עד דאמר הבולה סתמה. La Gemara trae la siguiente historia. Una persona que le dijo a sus herederos, ¿sí? ¿Un segundo? Sí. Un papá iba a fallecer, Shrimera, cuando dice algo, aunque no haga kinyan, tiene fuerza, ¿sí? Aunque no haya testigos, ¿sí? No. Le dijo a una persona, a sus hijos, en el momento que estaba muriendo, por favor, quiero que le den a mi hija
o sea, vuestra hermana, 400 zuz de mis bienes en su ketubá. ¿Cuánto le dijo? 400 zuz. El lugar ese era un lugar que se acostumbraba ¿a qué? A duplicar. Entonces ahorita vino Rabajabre de Rababia y le mandó a Rabashé la siguiente pregunta. Nos pasó este caso que el papá le dijo a los hijos que le dé ¿cuánto? 400, ¿sí? 400 zuz a su hija por la que tú vas. La pregunta es si el papá se refirió a decir 400 zuz mamash, o sea, que en la que tú vas tengo que escribir ¿qué? 800. O se refiere lo que hay que escribir en la que tú vas, 400, que en realidad son 200. Esa es la duda que tenía Rabajabre de Rababia y se la mandó a Rabashé. Le respondió Rabashé, mira, tenemos que ver cuál fue el lenguaje del papá que le dijo a los hijos. Si le dijo, denle en la que tú vas 400 zuz, ahí decimos que se refiere a qué, denle 400 zuz y por ende escriban 800. Sin embargo, si dijo, escríbanle 400 zuz, es escriban 400 zuz y reciba 200. Así dijo Rabashé. Una segunda versión de lo que respondió Rabashé es que verificamos lo siguiente. Si el papá, cuando le dijo a los hijos que le den a la hija 400 zuz, ¿qué dijo? ¿Lich tu batá? ¿Para su ketubá? ¿O en su ketubá? Si es para su ketubá, se refiere 400 reales, entonces tiene que escribir 800. Si es en su ketubá, es escribir en su ketubá 400, o sea, un total de 200. Dice, sin embargo, la segunda versión no es correcta. No hay diferencia si le dijo lich tu batá para la ketubá, o ya sea que le dijo bich tu batá en su ketubá. En ambos casos decimos que ¿qué? En ambos casos decimos que se le dijo 400 para la ketubá, 400 en la ketubá, es 400 que escriba en la ketubá y que dé nada más 200. A menos que dijo, denle, como la primera versión, denle 400. Ahí se refiere a dar 400 y escribir 800. Entonces la Gemara básicamente se retracta y dice como la primera versión que verificamos cuál fue el lenguaje del padre. Si el padre le dijo a los hijos, denle 400, es darle 400 y escribir 800. Sin embargo, si le dijo, escríbanle 400, escribir 400 y darle 200. Sí, Sao Gabra de Kabil Aram Jabre Amar y Movarnala y Ahibnalach Alfazuze Ovir Tilta. Amrenarda Dinaudia y Bletlat Mea Utlatin Utlata Betilta. Raba Amar Asmachta y Asmachta Lo Kanya. Raba Maishna Mea Detnan y Movir Lo Avid Ashalem Metva. Hatam Lo Kagazim. Haja, Kevan de Kamar Milta y Terta. Guzma Bealma U de Kagazim. Escuchen esta historia, Rabotai. Dice la Gemara lo siguiente, una historia de una persona que recibió un campo de su compañero en carácter de arisut. Reubén tiene una tierra, se la dio a Shimón, o sea, Shimón recibió una tierra y pactaron arisut. Shimón le va a pagar ese alquiler, ¿cómo? Arisut, un porcentaje, muy bien, o sea que Shimón es aris, es parcero, un porcentaje le va a dar a Reubén de la producción. Y aumentó, no nada más quedaron en ese porcentaje, por decir cuánto, 50%. O sea que Rubén va a recibir 50%, ¿sí? Y Shimón 50%. Sino aumentó el aris, Shimón, el aparcero, le dijo a Rubén, mira, si al final no te trabajo la tierra y te la dejo en qué, en barbecho, como dijimos, se la dejo en barbecho, o sea que no la trabaja, ¿sí? No la planto ni nada, te voy a dar 1000 zuz. Se lo dice para incentivarlo, para demostrarle que él la va a trabajar. Así le dice Shimón a Reubén, mira, te la voy a trabajar y lo que salga 50-50, parcero, ¿sí? Y en caso que no la trabaje y la deja, ¿qué? La dejo en barbecho, ahí decimos que ¿qué? Te voy a dar 1000 zuz porque no te la trabajé. Listo, pactaron, cerraron el negocio. Al final, después de un tiempo, se dan cuenta que trabajó la tierra, pero no completa. 2/3. Y 1/3 no la trabajó. 1/3 la dejó en barbecho. ¿Qué hay que hacer en este caso? Rabotai, dijeron los Jajamim de Narda lo siguiente. La halajá debería de ser que ya que se comprometió que por este campo entero, si no la trabaja, recibe que le va a dar 1000, Shimón a Rubén, pues ahorita que trabajó nada más 2/3, tiene que darle el aparcero de 2/3, el 50% de esos 2/3 que trabajó, y el tercio que no trabajó, 1/3 de lo que se comprometió. O sea, tiene que darle 333 zuz y 1/3.
Así pensaban decir. Sin embargo, vino Rabba y dijo, no, señor, aquí no está obligado a dar nada. ¿Por qué? Porque todo lo que él dijo es asmachta. Eso es asmachta. En verdad, él tenía, y asmachta no adquiere, asmachta no recae. ¿Por qué eso es asmachta? Porque en verdad este Shimón cuando dijo, yo te la voy a trabajar y te voy a dar 50, y si no te doy 1000 zuz. Cuando le dijo, si no te doy 1000 zuz, no se refería en verdad a pagar 1000 zuz si no la trabaja. Lo estaba diciendo porque él pensaba que le iba a trabajar, pensaba que podía hacerlo, pensaba que podía lograrlo, y por eso le dijo, ¿sabes qué? Si no la trabajo te doy 1000. No porque pensaba que puede ser que no la trabaje y si no la trabaja le va a dar 1000, sino porque juraba que sí la iba a trabajar, entonces nunca tenía que pagar. Entonces asmachta lo cané, por lo tanto está exento de pagar nada, no tiene que pagar nada. Ese era el segundo. ¿Cómo? Asmachta lo canes, como Rabba está diciendo, entonces no entiendo nuestra Mishnah. ¿Cuál es la diferencia con nuestra Mishnah? Que nuestra Mishnah nos dice que cuando una persona escribe en el documento, Shimón escribe a Reubén y le dice, si dejo la tierra en barbecho y no la trabajo, te voy a pagar como si fuese que ¿qué? Que la hubiese trabajado. Así vimos en la Mishnah. Y recae, efectivamente, Betín tiene que venir a evaluar y venir a pagar. También aquí es Asmachta. Eso es muy diferente. Aquí en nuestro caso, o mejor dicho, en el caso de la Mishnah, sí, le dijo, mira, si no trabaja le va a dar, es algo normal, pero aquí que le va a dar 1000 zuz es una exageración, es una guzmán, nunca tenía intención de darle 1000, eso seguro es una asmachta completa porque le dijo una exageración, y por lo tanto, si al final hay un tercio que no la trabajó, ¿sí? No va a tener que pagar 333 y un tercio, ¿por qué? Porque nunca tuvo intención de pagar. ¿Por qué nunca tuvo intención de pagar? Porque seguro nunca tuvo intención de pagar. Su intención fue trabajarla, solo que al final no logró trabajarla o sea, cuando él se comprometió es 100% asmachta. ¿Por qué es asmachta otra vez? ¿Qué es asmachta? Cuando uno se compromete a algo pensando de que verdad no va a llegar a esa situación. Aquí también seguro cuando dijo te voy a dar 1000 si no la trabajo, lo dijo pensando que no va a llegar a eso. Pensando que sí, pensando que seguro la va a trabajar y nunca va a no trabajarla. ¿Sí? ¿Y cuál es mi prueba? Ahí está que dio 1000 zuz, que es una exageración gigante. Por eso está exento. A diferencia de nuestra Mishnah, que es algo real, le dijo algo correcto. Mira, siendo la trabajo, te voy a dar lo que pudiera haber hecho. No es una exageración, es lo que se merece de verdad. O sea, ahí sí recae. Sigue siendo la de Marajú que habrá de Kabilarale Shum Sheme. Zarehite, Avda que Shum Sheme. Zarehite, Avda Hite que Shum Sheme. Sabra Abkana le memar menakile kachsha de Ar'a, Amale Rabashel Rabkana. Hambre insheka hashar. Berorik hoshmara. Escuchen esta historia, Rapota, dice la Gemara. Una persona, ¿sí? Reubén tiene una tierra y se la dio a Shimón para que la trabaje como a parcero, ¿sí? Y el pacto fue, mira, te la doy para que la trabajes y siembres en ella ¿qué? Ajonjolí. No trigo, por favor. Ajonjolí, ¿por qué? Porque el ajonjolí es mucho más costoso que el trigo. Y adicionalmente, ¿sí? Hay una diferencia que también causa que debilite más la tierra el ajonjolí que el trigo. ¿Sí? Chupa más, absorbe más. ¿Sí? Entonces le dijo, Reubén, aquí te la doy, tú la trabajas, a parcero te doy un porcentaje 50-50, pero ¿con qué? No trigo, sino ajonjolí. Y ajonjolí tiene dos puntos diferentes en relación al trigo, que cuesta más y por otro lado absorbe más, daña, debilita más la tierra. Bueno, este parcero terco, sí, Shimón, sembró ¿qué? Lo que le dijeron que no haga. Sembró trigo. ¿Sí? Y al final, el trigo se valorizó. Salió bueno ese año y costó igual que el ajonjolí. ¿Sí? Entonces, por decir, por kilo costaba 1, el ajonjolí también aquí costaba, al principio costaba por kilo, no por kilo costaba 0.7, por decir, ahorita cuesta igual que el ajonjolí. 1 por 1, 1 kilo por un zuz, por decir. ¿Sí? Entonces sale que no hay pérdida para Reubén. Pero no nada más no hay pérdida. Hay ganancia. ¿Por qué hay ganancia? Por el terreno. Si hubiesen hecho ajonjolí como pidió Reubén, se hubiese debilitado la tierra. Aquí hicieron trigo, ganaron igual porque se valorizó el trigo y la tierra se debilitó menos. ¿Qué pasa en este caso? Rav Kana pensaba decir, mira, tiene que venir ahorita Shimón y decirle a Reubén, mira, yo quedé en ti que te va a dar 50% como parcero, te doy 40%. ¿Por qué? Porque ahorita la tierra sigue estando muy buena, entonces te lo quito. Y Reubén tiene que aceptarlo, disminuir del pago que se merecía él. Así dice Rav Kana. Sin embargo, vino Rav Ashel y dijo a Rav Kana, ¿cómo crees? La gente siempre dice que es mejor que se debilite la tierra que se debilite la persona, el bolsillo de la persona. O sea, el dueño, Reubén, ¿sí? Tú me dices, ¿sabes qué? Quítale dinero porque se debilitó menos la tierra. Entonces está debilitando él.
Entonces se está debilitando su bolsillo. La gente prefiere que se debilite la tierra y no se debilite el bolsillo de él. Y por lo tanto no hay duda que ¿qué? Que el dueño de la tierra, ya que fue el causante del crecimiento, no le puedes quitar nada ahí y tienes que darle lo que pactaste. Inclusive que se valorizó el trigo y se debilitó menos la tierra. Historia similar, pero con un... La Gemara tiene una historia similar, pero con un detalle diferente. Habrá de Kabilar ale shumsheme, derajite, avdajite tfe min shumsheme. Sabar rabina le Gemara y ele shibha de bene o bene. A ver, rabaja benedicto de rabina, atuhu ashbach ve'aralo ashbeja. Esta es la Gemara a parcero. Reubén tenía una tierra, se la dio a Shimón para que la trabaje como a parcero. Pactaron que en la producción 50-50, pero pactaron que ¿qué? Que va a plantar únicamente que plante ajonjolí y no trigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ajonjolí es más costoso. Shimón terco. Y plantó al final ¿qué? Trigo, como el caso anterior. Pero aquí el trigo se valorizó no igual al ajonjolí, sino aún más. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Sale que ahorita el dueño, cuando recibe los 50%, está recibiendo más del 50% que había pactado en Mori, porque ahorita el trigo vale más. Rabina pensó decir al principio que efectivamente, a un segundo, Mejila, un segundo. Un segundito. Sí. Sí, Rabina, no, estaba bien como dijimos. Viene Rabina y dice que debería de ser que ahorita el dueño, Reubén, debería descontar de lo que está recibiendo la ganancia que está recibiendo. Si en vez de recibir 50%, que reciba ¿qué? El prorrateo, 40%, porque se valorizó más un quinto, que le bajen un quinto entonces. Sin embargo, vino Rabajá Medifti y le dijo, Rabina, ¿cómo crees? ¿Qué, acaso quién fue el que causó esta ganancia? ¿Quién fue el que causó? ¿Solamente Shimón? No solamente fue el trabajo de Shimón, pero también que la tierra. ¿Quién le pertenece a la tierra? Reubén. Entonces tiene que dividir completamente, aunque se valorizó 50. Entonces lo que pactó se tiene que dividir igual. Si pactaron 50-50, pues se sigue dando 50-50, inclusive que se valorizó, inclusive que pactaron a Humolí y Shimón hizo trigo y se valorizó aún más, se tiene que dividir también ¿qué? 50-50 y no puedes descontarle a Reubén nada. Seguimos. Hambre neharde, hay iska, palga milve u palga picadón. Abu Drabaná milta de níjale love, veníjale la malve. Hasta de amrinan palga milve y baile meshte beshihra, shapir dami. Rava amar no, le ajikaru le iska. De amarle ki yahavin alach, le azuke be, velo le mishte beshihra. La Gemara ahorita viene y nos trae una siguiente alajá respecto a dos personas que hacen una iská. ¿Hacen qué? Un negocio. Normalmente cuando decimos iská, no es un negocio regular, sino es cuando una persona, por decir Reubén, es dueño de una mercancía y se la da a Shimón en un lugar que se vende barata. Y dice, mira, te la doy a ti, yo pongo la mercancía, te la estoy dando a ti, y tú viaja con ella al lugar que se vende ¿qué? Cara, y la ganancia vamos ¿qué? Mitad y mitad. Eso es normalmente iská. Otra vez, iská ¿qué es? Iská es cuando Reubén es dueño de una mercancía y se encuentra con Shimón en un lugar que se vende muy barata. Le dice Shimón, mira, yo pongo la mercancía, te la doy y tú llévala a un lugar que se vende muy cara y las ganancias nos dividimos ¿qué? Mitad y mitad. Por decir, la mercancía cuesta 100, aquí cuesta 100 y aquí la puedo vender en 110 y en otro lugar la puedo vender en 150. ¿Si la ganancia cuánto es? En otro lugar 50, 25 nos dividimos. Sí, eso es una iská. Dice la Gemara, en estos casos, escuchen bien, la mercancía cuando la recibe Shimón es considerada la mitad de ella, de la mercancía, como si fuese un préstamo para Shimón y la segunda mitad es como si fuese un depósito que le dieron. ¿Sí? Por lo tanto, si le pasa una fuerza mayor y se daña la mercancía, Shimón va a ser responsable como sobre una mitad que es como préstamo, va a ser responsable, y la otra mitad que es como depósito, va a estar patur en ones, fuerza mayor está patur. ¿Sí? O sea, Jajamín básicamente hicieron una tacaná para que sea bueno para el prestatario, sea bueno para aquel que está recibiendo para Shimón y bueno también para Reubén, porque es bueno para los dos, de tal manera que no existe que ambos pierdan más de la mitad.
aumentaron sobre esto. Todo esto lo dijeron las personas de Nearde, los jajamín de Nearde. Aumentaron los de Nearde, dijeron, ahorita que dijimos que en un caso de Isca, cuando Rubén le da mercancía a Shimón, respecto a mitad de esa mercancía, es considerado como prestatario y por ende es responsable 100%, pues si él desea puede venir y que con la mitad de él, que él es responsable, puede venir y comprar cerveza y no hacer negocio con eso. Y después pagarle nada más el valor de la mitad. Sin embargo, Rabá dice, no señor, ¿por qué se le llama Isca a esto? ¿Por qué no se le llama préstamo? ¿Por qué se le sigue llamando Isca? Porque él le dice, te lo doy, sí, mitad como préstamo, tú eres encargado, pero con condición que hagas negocio, que vendas esa parte, no te quedes sin eso. Y por lo tanto no tienes el derecho sobre la mitad que tú eres, el Reuben le puede decir a Shimón, no tienes el derecho, tú Shimón, de la mitad que es como préstamo para ti, no tienes el derecho de ir a tomar cerveza con esa mitad. Esa es la primera alajá que se dijo, que dice la Gemara respecto a Isca. La Gemara trae otra alajá respecto a Isca. Amar Rabbi di Barabin, veimet naase metaltelin etzel banam. Rab Amar leaji karo leisca, deimet lo yaase metaltelim etzel banav. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Dice Rabbi di Barabin lo siguiente. Otra vez, que acabamos de decir que en una isca, que es una isca cuando Rubén tiene mercancía, él la pone completa y se la da a Shimón. Desde el momento que recibe Shimón para vender a un lugar más caro, mitad es como préstamo y mitad es como depósito. Respecto a la mitad del préstamo, dice la Gemara, ¿qué pasa si este prestatario, este Shimón, que en la mitad es préstamo, por eso es considerado también prestatario, ¿sí? Muere. ¿Sí? Entonces, básicamente, si muere, pues la mercancía ahorita ¿qué es? Mercancía es metaltelim. ¿Sí? Es metaltelim, es bienes muebles. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay ahorita? Un préstamo, una obligación de parte de los huérfanos, de los hijos, hacia el prestamista, o sea, hacia Reuben. Pero normalmente, metaltelim de Yetomim no mishtabdin le baljo. El prestamista no puede venir a cobrarse de metaltelim, como ya mencionamos antes, no puede venir a cobrarse de metaltelim de los Yetomim, de los huérfanos. ¿Sí? Entonces, así es la alajá, así dice Rabbi di Barabin, así sería aquí en esta alajá. Que si murió esta persona, se heredaron los hijos esa mitad de los metaltelim, y como lo único que hay es un préstamo, no puedes cobrar los metaltelim. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar, el Reuben no puede cobrar un préstamo por metaltelim. Sin embargo, viene Rabba y dice, no señor, sí es un préstamo, pero al fin y al cabo no se le llama un préstamo. ¿Cómo se le llama esto? Isca, ¿sí? Isca, ¿qué significa? Que siempre se mantenga este negocio. ¿Qué significa siempre? También si muere Shimón, ¿sí? No se va a considerar ahorita metaltelín y únicamente en manos de los hijos, de los huérfanos, y únicamente una obligación de pago y no se puede cobrar el prestamista. No, sino siempre se puede venir y cobrar ¿qué? El prestamista de estos metaltelín. ¿Por qué? Porque, repito, no es considerado un préstamo normal. Es una isca y una isca, aparte de eso, es que ¿qué? Que en caso que pase algo, siempre pueda seguir cobrando de ellos, de los metaltelín. Esta es otra alajá que fue dicha respecto a isca. Otro detalle respecto a Isca, dice la Gemara, amarra bajada Isca utreshtare, pseida de malve, treiske vejachtara, pseida de love. La Gemara ahorita nos trae varias alajot, 3 alajot de Raba. La primera es la que acabamos de leer. Escuchen bien, Rapota, escuchen bien para que no nos confundamos. ¿Qué pasa? Si voy a tratar de ser lo más, para poder entender esto, pero para que no nos confundamos. Dice la Gemara lo siguiente. Dice Raba así. ¿Qué pasa cuando hay una sola isca? O sea, un solo negocio entre Reubén y Shimón. Un solo paquete de mercancía que le da. ¿Qué es isca otra vez? Le da un paquete de mercancía, se responsabiliza mitad como préstamo y mitad como es considerado depósito nada más. Una sola isca, pero no se escribe en un solo documento esa isca. Sino por decir, si le dio 100 kilos de ropa, ¿sí? En una sola isca, dividieron la isca en 2 documentos. En uno escribieron 50 y en otro escribieron ¿qué? 50. De tal manera que si lo escribieron en 2 documentos, es considerado que 2 iscas separadas. ¿Sí? Dice la Gemara, recae, pero esto es algo que le viene mal, perjudica ¿a quién? Al Reubén, al dueño. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo para que sea más fácil. Por ejemplo, una isca, ¿sí? Que dijimos, vamos a decir, era una isca de 100 dinarim, para hacerlo más fácil, ¿sí? 100 dinarim, 100 kilos de ropa.
Y él dividió esa isca, que era una, la dividió en dos documentos. Al hacer en dos documentos se convierte en ¿qué? 50-50 se convierte en ¿qué? Dos isca. Al hacer dos isca se vuelven dos cosas separadas y no puedes mezclar los cálculos una con otra. Entonces, en caso que en una de las isca se perdió Hamishá Dinarim, o sea, lo vendió en vez de 50, que es costo, lo vendió a 45, o sea, con una pérdida de ¿cuánto? De 5 dinarim. Y en el segundo isca, ¿sí? En el segundo paquete, en vez de venderlo a 50, lo vendió en 65, o sea que hubo una ganancia de 15. No puedes hacer los cálculos juntos, sino tienes que hacerlo separado. ¿Sí? Si lo hubiésemos hecho junto, o sea, si hubiese sido todo en un documento, fíjense lo que hubiese pasado. Hubiésemos dicho que ¿cuánto hubo de ganancia en estos 100 completo? 10. ¿Sí? 45 más 65 son 110. 10. Y si esa fue la ganancia, vamos a decir que pactaron entre ellos de que va a quedarse el dueño Reubén con 1/3 y Shimón con 2/3, porque es como a parceros, ¿sí? ¿Sí? Entonces en este caso, ¿cuánto se va a quedar Reubén con el dueño? ¿Con cuánto se va a quedar? Con 1/3 de 10, ¿cuánto es? 3 y 1/3, ¿sí? Y el otro se va a quedar 6 y 2/3. Esto es si lo hubiésemos hecho todo en un paquete. Pero al tú dividirlo y hacer una isca, que era de 100 dinarim, en dos documentos 50-50, al final va a terminar recibiendo Reubén únicamente 2,5 en vez de 3/3. En vez de 3 y 1/3. ¿Por qué? Escuchen bien. Respecto a el paquete que se vendió en 50, el primero que costaba 50 lo vendió en 45. ¿Cuánta pérdida hubo? 5. Ahorita, respecto a la responsabilidad de las pérdidas, que es mitad préstamo y mitad depósito. O sea que ahí está responsable que 2,5 cada uno en las pérdidas. 2,5 en cada uno. ¿Sí? Y por otro lado, respecto a el segundo paquete, ¿cuánto es el segundo paquete de ganancia? 15. ¿Sí? Y si 1/3 es para el dueño, para Reubén, ¿cuánto es que va a recibir? Únicamente ¿qué? Únicamente 5. Y pérdida que tuvo del otro 2,5, ¿cuánto le va a quedar? 2,5. Entonces, si lo dividió, si lo hace todo junto, al final va a terminar ganando Reubén, ¿cuánto? En este caso, 3 y 1/3. Y si lo hace todo junto, ¿cuánto va a terminar ganando? 2,5. Por eso nos dice Raba, cuando es una isca que la divide en dos documentos, pérdida ¿para quién? Para el prestamista, para el dueño. Por otro lado, un caso contrario, cuando son dos iscas separadas, pero las mete en un documento, se considera una isca porque fue en un documento y por lo tanto va a ser una pérdida ¿para quién? Una pérdida para el prestatario, para Shimón. Porque digamos brevemente el caso. El caso es así. Digamos que eran dos iskot, cada una 50, para mantener los mismos números de antes. ¿Sí? Entonces, si las hace por separado, y un segundo, y tuvo, el primer paquete tuvo pérdida de ¿cuánto? De 5, o sea, la vendió en 45. Costo era 50, la vendió en 45. Segundo paquete ganó ¿cuánto? 15, como antes. ¿Sí? Pero lo hizo en dos momentos separados, pero lo escribió ¿qué? En un documento. Entonces, si la hubiese escrito en dos documentos separados, ¿sí? Shimón, ¿sí? El prestatario, hubiese responsabilizado ¿de qué? De la mitad de los gastos de la mitad de las pérdidas del primer paquete, 2,5, ¿sí? Y respecto al segundo paquete, porque respecto a las ganancias es 1/3 y 2/3. Si hubiese ganado ¿cuánto? 10. Total, ¿cuánto hubiese ganado él? 10 menos 2,5, 7,5. Muy bien. ¿Sí? Pero cuando vienes y las dos isca las escribes en un documento junto, ¿sí? Entonces ya es un cálculo junto. Entonces en este caso, primero tenemos que hacer ¿qué? Muy bien. Tenemos que, hubo pérdida del primer paquete 5 y ganancia 15, tenemos que restar 10. Y ahí tienes que ¿qué? Sacar 1/3 y 2/3. El Shimón, ¿cuánto quedaría aquí? En vez de 7,5, 6 y 2/3. O sea, está recibiendo menos. Entonces, en este caso, va a perder el prestatario. O sea, Shimón. Seguimos. Otra alajá de Raba. Raba. Haiman de Kabilis Kamin Jabre. Upasid.
Tarajo malie velod, lo matzia marle dari mehaich peseda bahadai. Mishunda marle leaji taracht le maliute, kieji de loli krulach mafsid iske. La segunda alajá que dice Raba es también respecto a Iská. Otra vez, ¿qué es Iská? Repito varias veces para que lo tengamos claro. Iská es cuando una persona es dueña de una mercancía, se la da a Shimón para que Shimón se encargue de venderla en un lugar más caro y se dividen las gananciales y también las pérdidas. Porque básicamente le dice que ¿qué? Que mitad es como préstamo. ¿Sí? No aclaré claro por qué normalmente en Iská, antes de decir esta segunda alajá de Raba, por qué en Iská las ganancias son 2/3 y 1/3. El ejemplo que dimos es cuando, como a parcero, pero no es correcto, no es exacto, ahorita no es verdad eso. No es que así pactaron, así debe ser. Porque si es exacto, mitad y mitad en las ganancias, hay un problema de repeat. Porque Shimón está recibiendo, mitad es como préstamo, me acabas de decir, la otra mitad es como depósito. Entonces él está trabajando su parte de préstamo, está recibiendo ganancias, y le está trabajando al otro, y él está recibiendo las ganancias igualito. ¿Por qué lo está haciendo? Porque le está prestando. Entonces repeat. Entonces, para que no haya repeat, tiene que recibir algo más él. ¿Qué está recibiendo algo más él? 2/3 o sea, no es mitad y mitad, sino está recibiendo 2/3 y el otro 1/3. Sí, esa es la razón de 2/3, no es como a parcero. Si está claro o no está claro, repito. Shimón recibió mercancía, ¿sí? Si mitad es como préstamo, como dijimos, ¿sí? Jamim se decretaron que sea mitad como préstamo y mitad como depósito. Si pasa algo, cada uno asume mitad. Sale que si mitad es como préstamo, si yo vengo, Shimón viene y trabaja estas dos mitades, entiendo por qué él trabaja su mitad de préstamo, porque es dinero de él que pidió prestado. Pero ¿por qué va a trabajar el dinero gratis ¿de quién? De Reubén. ¿Por qué va a trabajar ese depósito? ¿Por qué? Porque le dieron el préstamo. Repeat. Para que no haya problema de repeat de intereses, él tiene que recibir ¿qué? 2/3. ¿Sí? Cuando recibe 2/3, entonces ahí la razón que él está trabajando por la parte de Reubén es porque básicamente está recibiendo ganancias de ahí también. Es como socio también en esa parte. Ok, eso es entre paréntesis. Ok, segunda alajá de Raba, sigamos. Dice Raba, una persona que está en una isca, Reubén le da mercancía a Reubén y, vamos a decir, le dio mercancía que vale 50. ¿Sí? Escuchen bien, le dio una mercancía de 50. ¿Para qué? Para que la venda en este lugar aquí, la venden un poquito más cara, que vaya a otro lugar lejos, la venden mucho más cara y se dividen las ganancias. Bueno, esta persona, ¿qué hizo? Empezó a perder el capital. No nada más que no logró venderla a precio barato, a precio de ganancia pequeña, sino que perdió capital. En vez de 50 estaba perdiendo ¿cuánto? 40 le estaban dando. Estaba perdiendo capital literal. Bueno, vino esta persona y Shimón no le dijo nada a Reubén. No le dijo que está perdiendo capital, sino dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas para tratar de ganar y venderlo bien. ¿Y qué? Y subirle la cosa, subir aquí y ganar más y no tener pérdidas. Y no le avisó de todo este proceso a Reubén. No le dijo, mira, estoy perdiendo y después ahorita estoy ganando. No le dijo. Después de un tiempo, ¿sí? Vino con Shimón con Reubén y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo estaba en 40, estaba en pérdida. Entonces ahí tenemos que dividirnos en las pérdidas, 5 y 5, dame 5, ¿sí? Y de las ganancias que tuve, o sea, los otros 10 que emparejé, ahí yo 2/3 y tú 1/3. De tal manera que va a salir ganando ¿quién? Shimón. Sí. O sea, dice la hermana, no puede decirle eso. Puede venir Rubén y decirle, mira, tú no me dijiste a mí nada cuando bajó. Si no me dijiste nada cuando bajó, ¿por qué no me dijiste? Es porque tú no quieres que la gente te llama, que eres una persona que agarras dinero, agarras mercancía y causas pérdida. Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que subió ahorita hasta el capital y emparejó hasta 50, todo es completamente mío y no me puedes quitar nada. Pero le dice, no, pero yo estaba en 40, ya había pérdida y ahorita yo gané 10. Yo lo veo como una ganancia de 10, entonces dame una parte de eso, dame 2/3 de eso. No, señor. Si no, vemos, 50 tienes que devolverle completico a Reubén y Shimón se quedaría sin nada. Otra vez, repito el caso. Reubén le dio mercancía a Shimón, ¿sí? Como Isca. Le dio 50, digamos, 50, ¿sí? Le dio 50, una mercancía de 50. Una sola mercancía de 50. Y está empezando a perder 40, ¿sí? Shimón está trabajando las 40, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas. Y después de cuando ya bajó a 40, cuando ya estaba perdiendo, subió y logró que después logró vender lo que quedaba por un poco más caro y al final recibió ¿cuánto?
50, el capital original. Entonces ahorita viene Shimon y le dice a Rubén, mira, yo había perdido 40. Ya estaba perdido esos 40. O sea, no había perdido 40, ya había perdido 10. ¿Sí? Ya había llegado a 40. Entonces, de lo que pasó después que pude vender de 40 a 50, esos 10 adicional es ganancia. Entonces me merezco de eso que 2/3. No tiene el derecho. Sino Rubén le puede venir y decir que ¿qué? Rubén le puede venir y decir, ¿qué le puede venir Rubén y decir a Shimon? Mira, tú no me dijiste cuando perdiste. ¿Sí? Ya que no me dijiste cuando me perdiste, yo no me puedo hacer perder a mi capital. No lo podemos ver como pérdida que ya fue hecha la pérdida, después ganancia y nos dimos de la ganancia. Sino hasta que no llega mi capital, me tienes que dar todo a mí, no recibes nada tú y yo recibo los 50 completos. Así nos dice Raba en esa segunda alajá. Tercera y última alajá de Raba. Veamar Rabahani betre de Abde Iska de Adadi. Rabaj, de Rabaj, de amarle Jal de Jabre, Taliflog y amarle Idach Narvachtfe, Dinaú de Meakev. Y amarle Havli Palga de Rabja, amarle Rabja le Karna Mishtabed. Veía amarle Havli Palga Rabja o Palga Karna, amarle Iska le Adadi Mesheuban. Veía amarle Niflug Rabja, Niflug Karna, veía Matelach Peseda. Darina Baadach amarle Lo Mazalá de Betre Adif. La tercera alajá de Raba es la siguiente. Dos personas que recibieron una mercancía en sociedad. O sea, Rubén era el dueño de la mercancía, ¿sí? Y le dio la mercancía no a una persona, sino ¿a quién? A 2 personas. ¿Sí? O sea, Rubén se la dio no a Shimón, sino se la dio a Shimón y a Leví para que ellos dos sean socios y se ayuden uno al otro a ir al lugar caro, venderlo y después se dividen entre todos las ganancias. Se la llamará y pactaron entre Shimón, perdón. Un segundo. Un segundito. Sí. Entonces, recibieron de Reubén mercancía. ¿Quién recibió? Shimón y Leví, ¿sí? Y pactaron entre ellos que ellos van a ser socios por un año, por decir. Por un año en esta mercancía y lo que ganen de esta mercancía, obviamente parte va a ir para Reubén, ¿sí? De las ganancias. Sí, pero lo que ganen de esta mercancía con el dinero van a volver a reinvertirlo, van a estar todo el tiempo juntos por un año, socios. Sí, así pactaron. Dice la Gemara, ¿qué pasó? Empezaron a hacer negocios Shimón y Leví, que son los que recibieron la mercancía. Les fue muy bien. Y antes de que llegó el año ya estaban ganando. Entonces vino uno de ellos, ya sea Shimón o Leví, y le dijo a su compañero, Shimón a Leví o Leví a Shimón, le dijo, mira, ya ganamos. No esperemos un año. Dividamos una vez las ganancias. ¿Sí? Dice la Gemara, si el otro no acepta y dice, no quiero seguir juntos, tiene el derecho de no aceptar. Porque pactaron que iba a ser por ¿cuánto tiempo? Por un año. Y Raba explican los casos y las razones. Dice la Gemara, en el caso que le dice Shimón, por decirle a Leví, ¿sabes qué? Dividamos las ganancias nada más y no el capital. El capital mantengámoslo todavía en inversión. Le puede venir, si así le dice Shimón a Leví, puede venir Leví y decirle no. ¿Por qué? Porque es importante tener la ganancia para poder fortalecer el capital. Porque a veces el capital puede bajar. ¿Y cómo tú aseguras de que no le pase nada al capital? O sea, ¿cómo aseguras para seguir dándote oxígeno, aire en el negocio? Por las ganancias. Entonces tiene todo el derecho Leví decirle, no quiero dividir. O sea, si le dice Shimón, quiero dividir solo las ganancias del capital, lo mantengamos, tiene todo el derecho Leví decirle, no, mantenemos el capital y las ganancias, porque las ganancias son necesarias para él, para seguir las inversiones. Puede ser que el capital tenga un problema, necesitamos oxígeno y apoyo de las ganancias. En un caso que Shimón le dice a Leví, ¿sabes qué? Dividamos ganancias y capital. ¿Sí? Dice la Gemara en este caso. Perdón, un segundo. Sí. Dividamos ganancias y capital. En este caso puede venir y decirle a Leví, no, mira, quedamos de que es un año y cada parte, cada dinero del negocio está comprometido al otro dinero y mientras más dinero mejor y por lo tanto tengo todo el derecho de impedirte la división antes de que llegue el tiempo. Y por último, si le dijo Shimón a Leví, tercer caso dentro de esta alajá, si le dijo, ¿sabes qué? Dividamos, le dice Shimón a Leví, ¿sabes qué?
Entiendo, tú necesitas mi mitad del capital y mi mitad de la ganancia. O sea, aunque no la necesitas, pero puede ser que la vas a necesitar en caso dado. ¿Sabes qué? Dice Shimon, mira, dividamos la mitad del capital y la mitad de la ganancia dámela. Y me comprometo que en caso que necesites a tener más dinero, yo vuelvo y meto. Sí, porque ¿cuál es todo tu problema? Que lo necesitas para poder darle oxígeno, para apoyar. ¿Sabes qué? Si necesitas, yo me vuelvo y meto. Dice la hermana, todavía puede venir Leví e impedirle esto. ¿Por qué? Porque puede decir, mira, de ahora en adelante, si yo sigo, voy a seguir solo si tú sacas tu dinero. Y el mazdal de uno no es igual de fuerte que el mazdal de dos. ¿Sí? Entonces yo voy a estar solo, prefiero estar conjunto contigo. Entonces ya que pactamos un año y no ha acabado el año, tengo todo el derecho a impedirte, aunque tú te comprometas a meter dinero en caso que lo necesite, yo sé que no es lo mismo, el mazdal de dos es mucho más fuerte positivamente que el mazdal de uno. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam, amén, ve amén.